El tema que vamos a ver hoy en este video es polinomios. Antes de comenzar con el tema, vamos a hacer una aclaración puntual. Ustedes en el curso introductorio de ingreso a la facultad, o muchos de ustedes también en la escuela secundaria, han trabajado con polinomios. Por eso vamos a suponer, ya que estén conocidos, ya que son conocidos para ustedes, algunos conceptos básicos como definición de polinomio, grado de un polinomio, completar y ordenar polinomios y todo el álgebra de polinomios, o sea, suma, resta, multiplicación y división de polinomios con las operaciones correspondientes a estas operaciones. Pero para poder iniciar este video y empezar con el tema polinomios, vamos a ver ¿qué es un polinomio? Vamos a ver la definición de polinomio, ¿sí? Como un primer concepto básico. ¿Qué es un polinomio? Un polinomio en una variable es una expresión de la forma que van a ver ustedes ahora. P de x es igual a sub n por x a la n, más a sub n menos 1 por x a la n menos 1, más a sub n por x a la n menos 2, más, siguen muchos términos, más a sub 3x cubo, más a sub 2x cuadrado, más a sub 1x, más a sub 0. Esa expresión que ustedes están viendo ahí es un polinomio en una variable. A las x que aparecen en este polinomio, como las que vimos en funciones, se denominan variables del polinomio. O sea, la x es la variable del polinomio. N es un número natural y también junto con el cero. O sea que n pertenece al conjunto de los naturales, incluido el cero. Y los n más 1 números que vemos en el polinomio, que son a sub n, a sub n menos 1, a sub n menos 2, ¿sí? Y todos los que siguen, ¿sí? A sub n, a sub 3, a sub 2, a sub 1 y a sub 0, se llaman coeficientes del polinomio. Estos son n más 1 números, como verán, ¿sí? Porque tengo n más 1 números que pueden ser reales o complejos. O sea, los coeficientes del polinomio en este caso van a ser reales o complejos. Nosotros vamos a trabajar con polinomios donde los coeficientes van a ser reales o complejos. También de estos recuerdos que yo les pedí que ustedes evocaran, tenemos que n, que dijimos que era un número natural o cero, ¿sí? Pertenecía a ese conjunto, se lo denomina grado del polinomio. Al mayor de los números naturales del exponente de la variable se lo llama grado del polinomio. Bien, esto también se puede escribir, ¿sí? Estos coeficientes yo los podría escribir como a sub j, ¿sí? Y vamos a decir que estos a sub j pertenecen, dijimos, a los reales o a los números complejos, ¿sí? Tal que el j va a estar pues, va a ser un número natural, porque está reemplazando el n, como 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí? N menos 1, n. Bien, también podemos expresar este polinomio mediante el símbolo sumatoria. O sea, todo eso que yo vi antes, todo ese p de x con el cual trabajamos antes o que acabamos de definir, yo lo puedo escribir como la suma de los j que van de 0 a n de a sub j por x elevado a la j, ¿sí? Un j que va de 0 a n y obviamente por estar en una sumatoria son números naturales. Si ustedes desarrollan la sumatoria, lo que van a ver es que tienen la expresión que está aquí arriba, ¿sí? Que estaba en la definición de polinomio. Estas dos expresiones son iguales. Una expresada como una suma de términos y la otra con el símbolo sumatorio. Bien.
Vamos a ver algunos ejemplos en donde vamos a reconocer algunos conceptos de los que nosotros, por los que nosotros ya estuvimos trabajando. Acá tenemos algunos ejemplos. Vamos a ver el primero de estos ejemplos, donde tengo este polinomio P, y lo que vamos a ver es que el grado del polinomio es 5. ¿Por qué es 5? Bueno, nosotros vamos a buscar entre todos los términos del polinomio y vamos a ver el exponente de la variable que tiene mayor número natural. O sea, buscamos entre todos los términos, ¿sí?, la variable y vemos la que tiene mayor exponente, ese número es el grado del polinomio. Este polinomio, el polinomio P, está completo y está ordenado. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Si nosotros lo analizamos respecto a la variable X, vemos que todos los términos incluyen todas las potencias sucesivas de esa variable, desde la que tiene el exponente mayor, o sea, lo que llamamos grado de polinomio, hasta el que tiene el exponente cero, que denominamos término independiente. Por otra parte, al coeficiente del término que tiene mayor grado se llama coeficiente dominante, y al coeficiente que no tiene X se lo denomina término independiente. Si volvemos acá a la definición que teníamos, podemos decir que a sub n, ¿sí?, es el coeficiente dominante, que es el coeficiente del término de mayor grado, y a sub 0 es lo que llamamos término independiente. Conceptos tenemos que tenerlos claros cuando empecemos a desarrollar lo que no ven en la secundaria o no ven en el curso introductorio. Vamos a ver otro ejemplo, el que sigue, el número 2, el polinomio Q. Bueno, si ustedes observan este polinomio tiene grado 6, porque es el mayor exponente que vemos en la X. Y por otra parte, vemos que este polinomio está completo, ¿sí? No, perdón, está ordenado, no está completo, está ordenado porque las potencias de X, ¿sí?, sucesivamente van decreciendo. Ya tenemos 6, 4, 2, 1 y el término independiente, que es como tener X a la 0. Está ordenado, pero no está completo porque falta el término de X quinta y el término de X. Vamos a ir analizando en todos los casos estos 3 o 4 conceptos. Por otra parte, el coeficiente dominante es -12 y el término independiente es 1. En el ejemplo 3, lo que vemos es que el grado del polinomio es 4. ¿Por qué? Porque el mayor exponente de la variable X en el polinomio H es 4. El polinomio, si bien está completo, no está ordenado, porque tiene el grado 4, la X, grado 3, grado 2, grado 1, grado 0, ¿sí? Pero está todo desordenado, o sea que está completo, pero no está ordenado. Y vamos a ver otro polinomio más, el Tx, ¿sí? Este polinomio es muy particular, se llama polinomio constante y es parecido a la función constante, como veíamos en análisis matemático. El polinomio t, que es 35, ¿sí?, decimos que es un polinomio constante, ¿sí? P igual 35 es un polinomio constante y el grado de P en este caso es 0, porque puedo pensar que acá tengo 35 X a la 0. Se escribe bien, 35X a la 0, ¿sí?, que es el número 35. El grado es 0 y es un polinomio constante. Y el ejemplo 5, el polinomio W, que es el polinomio nulo, ¿sí? ¿Qué grado tiene el polinomio nulo? Bueno, es un polinomio constante, pero no tiene grado. Tienen que saber que esto es muy importante, que el polinomio nulo no tiene grado. Sin embargo, podemos decir que en los casos 4 y 5 estamos
en presencia de polinomios constantes. Bien, ahora vamos a ver un temita nuevo que es división de polinomios. No, vamos a ver igualdad de polinomios, perdón. Vamos a ver cuándo dos polinomios son iguales. Lo vamos a decir brevemente, no está en el apunte porque me lo salteé, pero lo vamos a decir ahora. Dos polinomios son exactamente iguales si tienen el mismo grado y los coeficientes homólogos, los coeficientes que tienen los mismos el mismo grado la x, son iguales. O sea que para que dos polinomios sean iguales, tienen que tener el mismo grado y sus coeficientes homólogos ser iguales. Ahora sí, vamos con la división de polinomios. ¿Qué podemos decir de la división de polinomios? Para hablar de la división de polinomios, si bien una parte ustedes la vieron en la escuela secundaria, ahora vamos a ver algunos conceptos que supongo que serán nuevos para ustedes. Primera cuestión, vamos a tratar de analizar un poquito cómo es la división de números reales y a partir de ahí vamos a determinar algunos conceptos de la división de polinomios. Vamos a hacer una consideración. Para eso les voy a dar esta división que ustedes hicieron en la escuela primaria cuando eran niños y acá hice la división de 9, el número 9 dividido 2. Primera cuestión. Cuando yo voy a dividir números reales, necesito que este numerito de acá, por el cual yo voy a dividir, tiene que ser distinto de cero para que la para que la división exista. O sea, cuando yo defino la operación división, necesito que este número, que ahora vamos a decir cómo se llama, sea distinto de cero. A su vez, de esto que están viendo acá, vamos a dejar así grandote, sabemos que al 9 se lo llama dividendo, al 2 se lo llama divisor, al número 4 se lo llama cociente del polinomio y a 1 se lo llama resto del polinomio. O sea que tengo cuatro elementos: el dividendo, el divisor, el cociente y el resto. Entonces, el número 9 se llama dividendo, el número 2 se llama divisor, el número 4 se llama cociente y el número 1 se llama resto. También podemos expresar esto que vimos acá, ¿sí? Al dividendo lo podemos expresar de la siguiente manera. Podemos decir que el dividendo es igual al divisor por el cociente más el resto. Podríamos expresar de esta manera esa operación. Mirando esto que tenemos acá, esta cuestión que acabamos de ver, podemos hacer lo mismo con los polinomios. Y vamos a mirar acá esto que tengo. En este caso, si yo tengo dos polinomios P y Q con Q distinto de cero, voy a tener un cociente y un resto, ¿sí? Donde P va a ser el dividendo, Q distinto de cero va a ser el divisor, C va a ser el cociente y R va a ser el resto. Puede suceder, como en algunos casos, que el resto sea cero o que el resto no sea cero. En el caso anterior, en el caso de 9 dividido 2, el resto no es cero. Pero se va a verificar también la propiedad que vimos recién, que el dividendo es igual al divisor por el cociente más el resto. Eso es lo que vamos a ver siempre. Si el resto es distinto de cero, vamos a analizar qué pasa particularmente si el resto es distinto de cero. Si r de x es distinto de cero, así encuentro el distinto, ahí estamos, distinto de cero, lo que vamos a decir es que el grado, recuerden que era el grado del polinomio, vamos a decir que el grado del resto, ¿sí? Que es un polinomio, va a ser siempre menor que el grado del divisor. Siempre que nosotros hacemos una división, vamos a ver que el grado del polinomio resto va a ser menor que el grado
del divisor. También se ven los números, fíjense, en la división de números reales vemos siempre que el resto va a ser un número menor al divisor. Bueno, en los polinomios también se verifica lo mismo. ¿Qué sucede? ¿Cómo cambia todo esto? Acá el resto es distinto de cero si el resto nos da cero. Entonces vamos a analizar esta otra división. La división de 8 dividido 2. 2 distinto de cero, por eso puedo hacer la división. Veo que el dividendo es 8, el divisor es 2, el cociente es 4 y el resto es cero. ¿Cómo puedo expresar esto yo? Puedo decir que, lo puedo hacer, ahí estamos. Yo puedo decir que 8, o sea, lo que llamamos dividendo, es igual al divisor por 4. O sea, el dividendo es igual al divisor por el cociente, más el resto, pero el resto es cero. O sea que lo puedo expresar de una manera más sencilla. Bien, en este caso vamos a decir, cuando el resto me da cero, en la división de números reales, que 8 es divisible por 2 y que 2 es divisor de 8. Si voy a los polinomios, en este caso expresé la división de dos polinomios P y Q con Q distinto de cero y digo que si el resto de la división me da cero, ¿qué va a pasar? Lo que voy a tener es que, algo más acá arriba, que P de X es igual a Q de X por C de X, más el resto que es cero, que acá no lo pondría. Y en este caso también voy a decir que P es divisible por Q y que Q es divisor de P. El resto es cero, sabemos que el resto a cero, en el caso que estamos analizando, es un polinomio constante, pero es un polinomio que no tiene grado. Vamos ahora a establecer algunas nuevas consideraciones respecto a esta división que estuvimos viendo. Y vamos a ver algunas cuestiones nuevas que vamos a ver acá. Todo esto que estuvimos analizando lo vamos a mirar desde un caso muy particular. Vamos a tomar como caso particular que el polinomio anterior q de x, que estuvimos viendo anteriormente, el q de x, es x menos un número a. Q de x es x menos un número a, y este polinomio obviamente no es un polinomio nulo, porque no puedo hacer la división sin uno. ¿Qué pasa ahora si yo divido mi polinomio p de x y lo divido por un q de x del tipo x menos a? Lo mismo que estuvimos viendo antes, tenemos que el dividendo es p, el divisor es x menos a, y obviamente con esto voy a tener un cociente y un resto. No lo puedo escribir como antes porque no tengo hecha ninguna gráfica. Puede ser que esto me dé un resto distinto de cero y que me dé un resto igual cero. En el caso que me dé un resto distinto de cero, recién dijimos que el resto de la división entre dos polinomios, ¿sí? El resto de la división entre dos polinomios tiene un grado menor al grado del divisor. En este caso, el grado del polinomio Q, el grado del divisor es 1, porque es un polinomio de grado 1. La X, ¿sí?, tiene como exponente el número 1. Entonces, el grado del divisor es 1. En consecuencia, el grado del resto va a ser 0, porque siempre es menor, y va a ser un polinomio constante. Pero puede ser que el resto entre la división de P por X menos A me dé exacta, me dé resto 0, con lo cual vamos a tener también un polinomio constante, pero que no tiene grado. Vamos a hacer ahora algunos ejemplos de esta división por este caso particular, porque cuando
el polinomio divisor, tiene esta estructura, es un polinomio de grado 1 del tipo x menos un número a real o complejo, podemos aplicar una regla que se llama la regla de Ruffini. Sí, es una regla muy sencilla y vamos a ver cómo la podemos aplicar. Bien, para eso tengo acá algunos ejemplos. En el ejemplo me pide, ahí le vamos a explicar hacer la división por la regla de Ruffini. Me dice, calcular el cociente y el resto del cociente, no es del cociente, sino de P por Q, de la división del polinomio P por el polinomio Q, aplicando la regla de Ruffini. Vamos a aprender ahora entonces a aplicar la regla de Ruffini. Para la regla de Ruffini necesito hacer una tablita que no tiene que tener tantas líneas como la mía, pero si no, no podía ubicar los términos. En el apunte o en la práctica van a ver que vamos a hacerla más simplificada esta tablita. Lo que vamos a hacer es en la fila superior vamos a dejar una fila, una columna libre y vamos a poner todos los términos del polinomio y el polinomio tiene que estar completo y ordenado. O sea que acá voy a poner 1 más i, en la otra voy a poner que es z4 menos i, en la otra voy a poner z cuadrado, no tengo, pongo 0, en la otra voy a poner 1 y en la otra voy a poner menos 9 por 3 menos. O sea, reproducimos todo el polinomio en forma completa y ordenada. Si no lo tenemos completo y ordenado, lo que hacemos es completarlo y ordenar. Vamos acá a hacer la cuentita. Vamos a poner ya directamente el número de cuánto nos da menos 9 menos 3i. Vamos a ver que menos 9 menos 3i me da menos 27 más 9i. Me fue para acá. Más 9. Bueno, no quiere quedarse. Vamos a ver si lo puedo achicar a esta acá. Ahí está. Achicamos, así podemos poner la última, que no sé qué pasa, que no. A ver ahora, más 9. ¿Me va para otro lado? Bueno, no quiere, más 9i. Menos 27 más 9 quiere. Bueno, acá tenemos lo que habíamos visto antes, que sabemos que es. Ahí lo tenemos. Sería menos 27 más 9i, lo voy a tener que dejar ahí. Bien, vamos a checarlo un poquito, lo voy a poner en 11, ahí a lo mejor tenemos más suerte. Vamos acá, vamos a poner ahí, en esa primera columna, pero en la segunda fila, vamos a poner, recuerden que esta regla se aplica cuando yo tengo un polinomio de la forma x menos un número real o complejo. Vamos a poner acá este número cambiado de signo. O sea, acá voy a poner menos 3 menos. No quiero responder esto. A ver qué pasa acá. Menos 3. No quiere que lo escriba ahí. A ver qué está sucediendo. Bien, vamos a poner entonces aquí, subsanado el problema técnico, vamos a poner menos 3 más i. Y ahí vamos a entrar a trabajar. Entonces, para recordar un poco qué estamos haciendo, ponemos en la primera fila, descartamos la primera columna y ponemos todos los coeficientes del polinomio completo y ordenado. ¿Sí? El último lo puse como menos 27 más 9i. En la segunda fila, pero primera columna, ponemos el término independiente del divisor cambiado de signo. Y ahí empezamos a trabajar. En el primer caso, el primer término, donde está el coeficiente dominante, que es el coeficiente del término de mayor grado, baja directamente. Baja directamente. Después hacemos esto que tengo acá por este. ¿Sí? O sea, hacemos menos 3 más i por 1 más i. Lo voy a hacer acá abajo. Menos 3 más i por 1 más i. De paso practicamos números complejos. Esto me da menos 3
menos 3i más i cuadrado, que sabemos que i cuadrado me da menos 1. Entonces esto me da menos 4 menos 2i. Ese resultado lo vamos a poner acá. Menos 4 menos 2i. Otra vez sumamos. Acá directamente bajé el 1 más i, pero podría haberle sumado como no hay nada 0. Y acá sumo el menos 4 menos 2i con menos i. Hago menos i, menos 4 menos 2i, que me da menos 4 menos 3i. A este número, menos 4 menos 3i, lo vuelvo a multiplicar por, otra vez hago el mismo procedimiento, hago este por este que está acá. Lo vamos a hacer acá abajo, tranquilo. Tengo menos 3 más i por menos 4 menos 3i. Hacemos la cuenta y esto me da 12 más 9i menos 4i menos 3i cuadrado. Sabemos que i cuadrado es menos 1, o sea que esto me queda 15 más 5i. ¿Dónde va este numerito? El 15 más 5i va acá. Otra vez los resultados van ahí. Y sumamos con lo que tengo arriba, con el 0, me queda lo mismo. Otra vez hacemos este por este. O sea que lo voy a hacer acá el cálculo auxiliar. Vamos a tener menos 3 más i por 15 más 5i. Y esto me va a dar menos 45 menos 15i más 15i más 5i cuadrado. Voy a verificar que no me haya equivocado. Menos 45 menos 15i más 15i más 5i cuadrado. ¿Cómo sabemos que i cuadrado es menos 1? Esto me queda menos 50, porque menos 15i más 15i me da 0. Ponemos el menos 50 acá, sumamos, me da menos 49. Y hago lo mismo, otra vez hago esto por este número que tengo ahí. Tengo que ver cuánto me da menos 49 por menos 3, que sabemos que 49 negativo por menos 3 negativo nos va a dar un número positivo que es 147 positivo y menos 49 por i menos 49i. Sumamos y menos 27 más 147 me queda 120. 9i menos 49i me da menos 40i. ¿Qué es lo que puedo decir yo acá? Lo que puedo decir es que este polinomio p, que yo dividí por el polinomio q, porque me dijeron que hiciera la división entre p y q, y aplicando esta regla que acabamos de aprender, que es la regla de Ruffini, vamos a ver que el cociente, el c de x, el cociente es 1 más i por z al cubo. ¿Qué es lo que me queda? Acá tenía el polinomio del dividendo, el polinomio p dividido el polinomio q. El dividendo era un polinomio que tenía grado 4. Entonces el cociente va a tener un grado que es una unidad menor, va a tener grado 3. Me va a quedar 1 más i por z cubo más menos 4 menos 3i por z al cuadrado más, ¿qué sigue? 15 más 5i por z menos 49. Y el resto de esta división, el resto que lo voy a escribir ahí abajo, el resto de la división es 120 menos 40i. Y obviamente la división entre P y Q no es exacta, ¿sí? El resto no me da 0, y es un polinomio de grado 0, porque 120 menos 40i es un número que es complejo. Recuerden que nosotros trabajamos con polinomios que pueden tener coeficientes reales o coeficientes complejos. Así trabaja la regla de Ruffini. Lo que vamos a ver ahora es
el teorema del resto, ¿sí? Que hubiera querido sacar esto, pero bueno, ya que lo tengo, lo voy a dejar. O sea, ¿qué dice el teorema del resto? Yo tengo un polinomio P y otro polinomio Q, pero Q es de la forma X menos A, no más, sino menos A. Entonces voy a decir que el resto de la división entre P y Q es igual al valor numérico del polinomio P valorizado en A. O sea que P en A, siendo A un número real o complejo. Podemos tener números reales o complejos. Bien, en el caso anterior, en el caso que vimos recién, vamos a calcular el teorema del resto, vamos a aplicar el teorema del resto. ¿Qué me dice el teorema del resto? Dice que la división entre P y Q, y si yo quiero saber el resto de la división entre P y Q, lo que hago es tomo P y lo valorizo en este número cambiado de signo. Tomo P y lo valorizo en este número, exactamente este número que tengo acá. Lo vamos a hacer. Si aplico el teorema del resto, hago P, ¿sí? A ver, lo voy a hacer acá abajo, así lo ven y ven el enunciado del problema. Lo voy a hacer aquí abajo. Entonces me quedaría P en menos 3 más I va a ser igual a, esto trabaja como una función, donde está la z pongo menos 3 más I. Me queda 1 más I por menos 3 más I elevado a la cuarta menos I por menos 3 más I elevado al cubo, más menos 3 más I, ahí no es necesario que ponga el paréntesis, directamente puedo poner menos 3 más y menos 27 más 3. Si ustedes hacen la cuenta de todo esto, les va a quedar 120 menos 40i. Los invito a que verifiquen si es cierto lo que les estoy diciendo. Bien, vamos ahora con un ejercicio nuevo. El mismo ejercicio, ¿sí? Donde vamos a calcular el cociente y el resto entre dos polinomios, primero aplicando la regla de Ruffini y después vamos a verificar el teorema del resto, que es lo que hicimos recién. Entonces, vamos a ver este nuevo ejercicio, ¿sí? Vamos a hacer la famosa tablita donde en la primera fila, ¿sí? La primera columna no la tocamos, a partir de la segunda columna ubicamos los coeficientes de los polinomios. Tendría i, bien, la otra sería 2i, tiene que estar completo y ordenado. Menos 2, vamos bien, 1 más i, y la última es menos 1. Tenemos todos completo y ordenado el polinomio. Tenemos grado 4, grado 3, grado 2, grado 1 y grado 0. Están todos. Bien, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a empezar más lindo, ahí lo tenemos, y acá lo que ponemos es este número, ¿sí? Cambiado de signo, que es menos i. Y ahí empezamos a trabajar como hicimos antes, exactamente como hicimos antes. El primero, o sea, vamos a sumar siempre los elementos que están en la misma columna. Como acá no tengo nada, pongo 0, ¿sí? O en realidad digo que bajo directamente la i. Digo i por menos i me da menos i cuadrado. Recuerden que i cuadrado es menos 1. Entonces, esto me va a quedar 2i menos 1. O 2i menos i cuadrado más i cuadrado vale menos 1. Así que voy a tener eso que aparece ahí. Después volvemos a multiplicar esto por esto. Me va a quedar, si multiplico menos 2i menos 1, perdón, 2i menos 1 por menos i, me va a quedar menos 2i cuadrado más i. Y ahí sumamos. Sabemos que i cuadrado es menos 1 por menos 2 me va a quedar 2, así va a tener menos 2 más i. Todo esto me va a quedar otra vez i.
voy a venir acá y voy a decir que menos i por i me da menos i cuadrado. Vamos a sumar. Recuerden que i cuadrado es menos 1, o sea que esto me queda 2 más i. Y por último vamos a tener 2 más i por menos i. Voy a tener menos 2i menos i cuadrado. Y recuerden que i cuadrado es menos 1. Con el menos de adelante se me va a hacer más 1. Y lo que voy a ver acá es que el resto me queda menos 2i. Si hacemos, limpiamos un poquito esto que tengo acá, vamos a decir que el cociente de la división entre P y Q es I por Z elevado a la 3, porque le bajamos una unidad, ponemos I por Z al cubo, más 2I menos 1 por Z al cuadrado, más I por Z, eh, más 2 más I, y el resto de la división, esta vez no nos quedó otra vez división exacta, es menos 2i. Podemos aplicar el teorema del resto si queremos verificar, como me dice el problema, que el resto es menos 2i. ¿Qué hacemos? Tomamos el polinomio p, o sea, tomamos el polinomio del dividendo y lo valorizamos en menos i. O sea, cada vez, acá voy a poner menos i, cada vez que aparezca z, voy a poner en vez de z, voy a poner menos i. Acá voy a poner menos i. Vamos reemplazando, en todos lados ponemos menos i. Y tendría que darme menos i acá. Y tendría que hacer la cuenta. Vamos a ver si nos da. Nos tiene que dar menos 2i. Yo lo voy a hacer rápido. Espero tener suerte. Entonces, p en z, en una sola variable de este polinomio, que es la variable z. No, perdón, p en menos i. P en menos i me va a quedar menos i a la cuarta. Como el negativo elevado al cuadrado me queda positivo, me queda i a la cuarta. E i a la cuarta se corresponde con i a la cero, que me da 1. Esto me va a dar i. Menos i al cubo me va a dar menos i al cubo. Recuerden que i al cubo es menos i, con lo cual todo esto me va a dar menos, vamos a hacerlo despacito, me va a dar 2i, si lo tenemos bien, y menos i al cubo sería menos 1 por i al cubo. Voy a tener menos 1 por i al cubo. En el paso siguiente vemos cuánto me da esto. Menos 2 por menos i al cuadrado es i cuadrado, que me da 1. O sea que, perdón, menos 1. Me va a quedar más 2. Ahí estamos. I cuadrado es menos 1. El que sigue va a ser menos i menos i cuadrado. Voy a copiar. Y el último me da menos 1. Tengo que resolver todo esto que tengo acá, lo tendría que resolver y me dar menos 2i. A ver, esta que tengo acá se va con esta. Así que ya lo saco. I cuadrado es menos 1, con el menos de adelante más 1, así que esto se me va. Y acá me va a quedar menos 2i, y acá me sobra un 2 que no sé dónde va, pero suponemos que nos va a dar esto. El resto no tiene que dar menos 2i. Busquen ustedes a ver dónde está la diferencia. Bien, vamos con uno más y seguimos con otro tema. Vamos a ver, queremos dividir este polinomio con este otro polinomio. ¿Qué tendría que hacer acá? Bueno, acá tengo, como tiene grado 3, pondría 4, pondría 1, pondría 0 y 0, ¿sí? Está ordenado, pero no está completo. Y acá ponemos menos 1, menos i.
Y hacemos el mismo procedimiento. Y vemos qué sucede con la división. El primero baja acá. El primero me va a quedar 4. Después hacemos 4 por menos 1 menos i. Lo reemplazo acá. Me queda menos 4 menos 4i. Sumo. Y cuando sumo me va a quedar menos 3 menos 4i. Luego tengo que multiplicar este por este. Lo voy a hacer acá abajo. Así. Menos 1 menos i por menos 3 menos 4i. Hacemos la cuenta. Me va a quedar 3 más 4i más 3i más 4i cuadrado. Si hago la cuenta, esto me tendría que dar un numerito que va a ser 4 por i cuadrado me da menos 4, o sea que esto es menos 1 más 7i. Ese número viene acá. Menos 1 más 7i. Sumo con el que tengo arriba, con el 0, y me va a quedar menos 1 más 7i. Después a este lo multiplicamos con este que tengo acá. Hacemos la cuenta, me queda menos 1 menos i por menos 1 más 7i. Y esto aquí es igual, hacemos la cuentita. Me queda 1 menos 7i más i menos 7i cuadrado. Hacemos el cálculo recordando que i cuadrado es menos 1. Esto me va a dar 8 menos 6i. Lo ponemos acá, lo sumamos y al sumar me da lo mismo. Y ahí, por medio de la regla de Ruffini, que es lo que acabamos de hacer, tenemos el cociente y el resto. Voy a copiar cuánto me da este cociente y este resto. Voy a bajar un poquito acá. Entonces, el cociente, como dijimos antes, sería igual a... El cociente me va a quedar 4z al cubo, perdón, al cuadrado, porque baja una unidad el grado del polinomio dividendo, menos, no, más, menos 3 menos 4i z, solamente z, más menos 1 más 7i. Ese es el cociente entre ambos polinomios. Y el resto es 8 menos 6i. Si quiero aplicar el teorema del resto, lo voy a hacer acá arriba, lo que yo tendría que hacer es calcular p en menos 1 menos i. Y reemplazo. Entonces reemplazamos en p menos 1 menos i. Me queda 4 por menos 1 menos i todo elevado al cubo más menos 1 menos i todo elevado al cuadrado. Si yo hago el cálculo de todo esto, me da menos 8 menos 6 y se cumple el teorema del resto. Perfecto, acá tenemos entonces visto el teorema del resto. Vamos a continuar. Bueno, vamos a ver ahora la definición de raíz o cero de un polinomio. ¿Qué dice esta definición? Si un número real o complejo A es raíz o cero de un polinomio P de X, vamos a hacer el P de X, ¿sí? Esto se da si solo si, podríamos poner el simbolito, el valor numérico del polinomio en A me da C. O sea que si nosotros encontramos un número donde cuando reemplazamos el valor numérico del polinomio, reemplazamos la variable por ese número, nos da 0, decimos que ese número es una raíz o un cero del polinomio.
Vamos a ver algunos ejemplos que tengo planteado acá. Me preguntan, -3 ¿es raíz de p de x? Para determinar si es raíz, lo que hago, tomo p de x, y lo que voy a hacer es reemplazar, o voy a calcular, más que reemplazar, la x por -3, voy a calcular p en -3. Entonces lo que hacemos es decir, 2 por -3 más 6. Como esto me da 0, afirmo que -3 es una raíz o cero del polinomio p de x. Lo mismo acá. Si yo tengo el polinomio p de x, que es -60 más 8x menos 11x cuadrado más 2x cubo más x4, fíjense que este polinomio está completo, pero no está ordenado. ¿Sí? Nosotros cuando ordenamos del exponente, ¿sí?, mayor de la variable al menor. Bueno, quiero saber si estos números, -1, 3, 2 y 5, son raíces del polinomio, son raíces o cero del polinomio. Para eso lo que vamos a hacer es calcular primero p en -1. Calculamos p en -1. Si p en -1 me da que este numerito es raíz del polinomio, me da 0, entonces -1 es raíz del polinomio. Tengo -60 más 8 por -1 menos 11 por -1 cuadrado más 2 por -1 al cubo más -1 a la cuarta. Reemplazamos todo por -1 y tratamos de hacer el cálculo. Vamos a tratar de calcular esto rápidamente. Voy a tener que p en -1 es igual a -60, sería -8, -11, -2 más 1. Esto me da distinto de 0. Vamos a hacer la cuenta. -60 menos 8 menos 68, menos 11 menos 79, -2 menos 81, más 1 menos 80. O sea que voy a decir que -1 no es raíz de p. Hago lo mismo con 3. A ver qué pasa. Calculamos p en 3 para ver si es raíz. Y hacemos exactamente todo lo que hicimos recién. Yo, para hacer más rápido, voy a copiar esto y cada vez que vea la x voy a poner por 3. Acá vamos a poner por 3 al cuadrado. Acá vamos a poner por 3 al cubo y por 3 a la cuarta. Vamos a necesitar una calculadora y ver cuánto me da todo esto. Voy abajo, trato de calcularlo. P en 3, P en 3 me da -60 más 24. 3 al cuadrado es 9. Por 11 sería -99. Más 3 al cubo es 27. Por 2, 54. Y 3 a la cuarta es 81. Tendría que tener una calculadora para ver cuánto me da esto. Lo podemos hacer rápidamente. Vamos a ver que 54, vamos a sumar todos los positivos, 54, 81 y 24. Esto me tiene que dar 159 y -60 menos 99 me da -159. O sea que esto me da 0. Entonces, ¿qué voy a decir? Que 3, el número real 3, es raíz del polinomio p. Lo mismo vamos a hacer con 2i. Vamos a calcular p en 2i y vamos a hacer lo mismo que antes. Vamos a reemplazar 2i en todo esto. A ver si lo puedo hacer ahí. Vamos a tener -60 más 8
por 2i menos 11 por 2i al cuadrado, y que sigue es más 2 por 2i al cubo, más 2i elevado a la cuarta. Y ahí vamos a hacer la cuenta a ver cuánto nos da esto. Bueno, y cuando hago la cuenta de todo esto, vamos a ver que me va a dar 0, casi seguro. P en 2i va a ser tanto como menos 60 más 16i más 44 más 16i al cubo más 16, y van a ver que todo esto es 0. Entonces voy a decir que P en 2i es raíz del polinomio. Les cuento, así nos volvemos. Seguimos con P en 5. Quiero ver si esto es o no raíz del polinomio. Entonces, menos 60 más 8 por 5 me da 40, menos 11 por 5 al cuadrado, que es 25, más 2 por 5 al cubo, que es 125, más 5 a la cuarta, que es 25 por 25, que me da 625. Bueno, esto me da 640, con lo cual que digo, 5 no es raíz del polinomio P. O sea que menos 1 no era raíz. ¿Por qué motivo? Porque reemplazando menos 1, obteniendo el valor numérico del polinomio menos 1 me daba menos 80. Entonces, menos 1 no es raíz del polinomio. 3 sí era raíz del polinomio, porque el valor numérico del polinomio en 3 me daba 0. 2i también era raíz del polinomio, sí es una raíz del polinomio, porque me da 0 el valor numérico de P en 2i, y como P en 5 me da distinto de 0, me da 640, entonces no es una raíz del polinomio. Vamos con el que sigue. El tercer ejemplo. Quiero saber si los números 3i y menos 3i son raíces de P. Vamos a reemplazar entonces. Hacemos P en 3i y hacemos el cálculo. Tendría 3i elevado al cuadrado más 9. Si hago esta cuenta, esto me da 9i cuadrado, que sabemos que es menos 1 más 9, o sea que esto me da 0. Entonces, como el valor numérico de P en 3i me da 0, 3i es una raíz del polinomio. Lo mismo hacemos, menos 3i, reemplazamos menos 3i en el polinomio, vemos que me va a dar también 0, o sea que ambos números son raíces del polinomio, porque me da 0 el valor numérico del polinomio en esos números. Bueno, me dice el problema, el 4. 4 es un problema interesante. Dice, ¿cuáles son las raíces de P igual menos 32 del polinomio constante menos 32 que tiene grado 0? Bueno, este polinomio no tiene ninguna raíz. ¿Por qué? Porque yo, por más valores de x que ponga aquí, nunca voy a obtener menos 32. Siempre voy a obtener menos 32 para los valores de x propuestos. Y el último, que dice cuáles son las raíces de p de x igual 0, ahí vamos a decir que cualquier número real o complejo es raíz de p. ¿Sí? O sea, siempre que yo ponga cualquier número, en este caso, en este polinomio, me va a dar 0. Vamos con una propiedad que quería ver, que lo vamos a ver ahora. Voy a bajar un poquito acá. Una propiedad que es derivada de lo que acabamos de ver recién. La propiedad dice que cualquier número real o complejo A, un número A, voy a ponerlo sin la negrita, un número A
cualquiera, real o complejo, es raíz de p de x, entonces vamos a decir sí, solo sí, lo voy a escribir así, no escribo tanto, ustedes lo tienen en el apunte, el resto de la división de p por x menos a es cero. Eso dice la propiedad. La vamos a volver a escribir, la vamos a volver a repetir para que quede bien escrita. Entonces, y vamos a decir entonces que a es raíz de p de x. Vamos a sacarle la cursiva, queda horrible. Está. Vamos a decir que el número a es raíz del polinomio p de x. Si solo si el resto de la división entre los polinomios p y x menos a es cero. Que fue un poco lo que estuvimos haciendo recién. ¿Qué decimos? Que si el número a, ejemplo, vamos a tomar el ejemplo anterior, el número 2 que era el más largo. Vamos a ir mirándolo. Ahí lo tengo. Ahora lo voy a copiar. ¿Qué puedo decir yo acá? Por ejemplo, yo decía que P en 5 me daba 640. Entonces, esto me permite afirmar que A es raíz de P de X, el resto de la división de P por X menos A es cero. Entonces, vamos a decir que, en este caso, que me da cero, yo voy a decir que el resto de la división del polinomio P, que no me acuerdo cuál era, acá lo voy a copiar, el resto de la división del polinomio P, que es este que teníamos acá, o sea, cuando yo divida este polinomio P por el polinomio x menos 2i, el resto me va a dar cero. ¿Por qué? Porque menos 2i es raíz del polinomio. O sea que si yo descubro que un número es raíz del polinomio, de un polinomio, entonces puedo decir que ese polinomio es divisible por x menos el valor de la raíz. Si ustedes dividen el polinomio p por este polinomio, que lo puedo llamar q, que como lo construyo al polinomio q, pongo x menos el valor de la raíz, entonces digo que el resto de la división entre p y q es cero. Por ejemplo, en este otro polinomio, en el polinomio que está acá, o en este caso, puedo decir que el resto de la división del polinomio p por un q de x que es de la forma x menos 3, voy a decir que, ¿sí?, que el resto de la división es cero. El resto de la división de este polinomio por el polinomio x menos 3 es cero. En estos otros dos casos no puedo decir nada. Bueno, acá es lo que quería expresar. Eh, También esta propiedad se puede enunciar de una manera equivalente. ¿Sí? ¿De qué manera equivalente la puedo enunciar? Le puedo decir que en el caso que este número, el 5, ¿sí?, P en 5 me da 640. Entonces, ¿qué puedo decir? Que el resto de la división entre P por X menos 5 me da 640. Y acá, en este otro caso, puedo decir que el resto de la división del polinomio P por X más 1 es igual a menos 80. Bueno, vamos a ver ahora un tema nuevo que trata sobre la descomposición factorial de un polinomio, y lo primero que vamos a ver es el teorema fundamental del álgebra. El teorema fundamental del álgebra dice lo siguiente, que un de grado n, polinomio de grado n,
tiene exactamente n raíces. Obviamente que las raíces pueden ser complejas o reales. O sea que, de acuerdo al grado del polinomio, voy a tener la cantidad de raíces. Vamos a ver algunos ejemplos de lo que ya vimos, así que me voy a ir un poco más arriba y vamos a analizar este teorema fundamental del álgebra que no tiene demostración. Estoy buscando a ver todos los polinomios, miren todo lo que estuvimos haciendo. Por ejemplo, el polinomio P, que tenía grado 5, que lo vimos al principio del video. Como este polinomio tiene grado 5, tiene 5 raíces, que pueden ser reales o complejas, pero no puede tener más de 5 raíces, porque el grado del polinomio me determina cuántas raíces tiene. Y esas raíces pueden ser todas reales, todas complejas, algunas reales y algunas complejas. En realidad, yo ya les voy comentando que como este polinomio es a coeficientes reales y más aún es a coeficientes enteros, ¿sí? Va a tener determinadas características que ahora después vamos a ver. Van a ser, pueden ser todas reales, pueden ser algunas reales y algunas complejas. Eso lo vamos a determinar después. Pero el teorema fundamental del álgebra me dice que de acuerdo al grado del polinomio voy a tener tantas raíces. Este polinomio tiene grado 6, entonces va a tener 6 raíces. Este tiene grado 4, va a tener 4 raíces. ¿Sí? Este tiene grado 0, este no va a tener raíces. ¿Sí? Y el polinomio 0 no tiene grado. Pero habíamos dicho que todas, en el caso del polinomio cero que no tiene grado, cualquier número es raíz de este polinomio. Son dos casos muy particulares. Vamos a seguir con todos los que vimos, a ver algún ejemplito más. Este que tiene grado 4 tiene 4 raíces. Este que tiene grado 4 tiene 4 raíces. Este tiene grado 3 tiene 3 raíces. No sé cuáles son. Bueno, este tiene una sola raíz, que sabemos que es -3, porque es grado 1. Este va a tener 4 raíces y así sucesivamente. Eso dice el teorema fundamental del álgebra, ¿sí? Que un polinomio de grado n tiene exactamente n raíces, que pueden ser complejas o reales. Bien, eh, puede que el polinomio, como dijimos, tenga raíces reales o complejas. Vamos a ver un poquito el teorema de descomposición factorial de un polinomio. Vamos a ver qué es la descomposición factorial de un polinomio. En realidad, nosotros no lo vamos a hacer como teorema, así que vamos a ver algunas consideraciones de la descomposición factorial de un polinomio. Este tema se toma mucho, así que después vamos a ver qué hacemos con esto. Bueno, para determinar ¿qué es la descomposición factorial de un polinomio? Ustedes en el curso de ingreso, vamos a volver al curso de ingreso a la escuela secundaria, habían trabajado con polinomios de este tipo, con polinomio P de X, donde un polinomio de segundo grado, que era AX cuadrado más BX más C. Este trinomio, porque está compuesto por 3 términos, se lo llamaba trinomio de segundo grado o un polinomio de grado 2 que tiene 3 términos, el término cuadrático, el lineal y el independiente. El coeficiente dominante es A y el término independiente es C. Grado 2, y ustedes por medio de la resolvente de este polinomio, con la fórmula de resolvente, pueden determinar las raíces del polinomio. Vamos a suponer que las raíces de este polinomio P son A sub 1 y A sub 2. Tengo 2 raíces. Entonces yo, y ustedes lo vieron a esto, puedo descomponer, vamos a poner bien las raíces, puedo descomponer este polinomio, ahí tenemos las raíces, este que tengo acá, lo puedo escribir, lo puedo descomponer factorialmente de la siguiente manera. Vamos a poner
el coeficiente dominante por x menos a1 por x menos a2. Esta es la descomposición factorial de un polinomio de segundo grado. Ahí estamos descomponiendo el trinomio de segundo grado. Ustedes saben bien, esto lo estamos haciendo en análisis, lo hemos hecho muchas veces y acá en polinomios lo van a tener que volver a refrescar porque si no, no van a entender nada. Bien, bueno, ¿qué decimos entonces? Alfa 1 y alfa 2, perdón, A1 y A2 son las raíces del polinomio, ¿sí? ¿Y qué pasa si A1 y A2 son iguales? Porque acá yo supuse que son distintas, pero podrían ser tranquilamente iguales. Si A1 es igual a A2, ¿sí? ¿Qué me va a quedar? ¿Cómo me va a quedar la descomposición factorial de este polinomio? Y me va a quedar diferente. Directamente puedo poner, sacar esto, como son iguales, y decir que esto es A por X menos A1 al cuadrado, que sería A por X menos A1 por X menos A1. Si son las dos iguales, lo puedo expresar de esa manera. Bueno, esto es en cuanto al análisis del caso de tener un polinomio, el grado de P es igual a 2. Vamos a analizar ahora un nuevo caso donde, ¿qué sucede? Y lo vamos a generalizar cuando el grado de P es mayor que 2, mayor o igual, mayor que 2, no igual a 2. Vale también para igual a 2, pero ya como lo escribimos, vamos a seguir con igual a 2. Les cuento que la descomposición factorial de un polinomio de grado mayor que 2, por ejemplo, este P de X que viene acá, va a ser de la siguiente manera. Primero voy a poner el coeficiente dominante, como antes, y voy a decir x menos a1, una raíz, elevado a la k1, x menos a1, elevado a la k sub 1, y así voy a seguir. Voy a copiar por x menos a sub 2 a la k sub 2, ya lo termino, por x menos a3 a la k sub 3, y así sucesivamente voy a llegar a un punto que voy a tener un montón. Y el último, no lo puedo escribir, disculpen. Ahí vamos, ahí vamos. Ahora sí. Van a seguir un montón y todos van a tener esta estructura. Bien. Esta es la descomposición factorial de un polinomio de grado mayor o igual que 2. Incluiría, si las raíces, si tengo dos raíces, valdría la misma fórmula. En donde los números A1, A2, A3, AJ son las raíces del polinomio. Y a los números elevados, que están en la potencia, k sub 1, k sub 2, k sub 3 y k sub j, se los denomina multiplicidad del polinomio, perdón, multiplicidad de la raíz o orden de multiplicidad de la raíz correspondiente. O sea, K1 es el orden de multiplicidad de A1, K2 es el orden de multiplicidad de A2, K3 el orden de multiplicidad de A3 y KJ es el último, el orden de multiplicidad de A sub J. ¿Qué es el orden de multiplicidad? La cantidad de veces que se me repite la raíz. O sea, un polinomio puede tener a un mismo número varias veces como raíz. Entonces, ¿quién va a ser este número KJ o K sub algo? Va a ser las veces que se me repite una determinada raíz. De manera tal que vamos a tener que si sumamos K sub 1 más K sub 2
más K sub 3 más K sub 4 más K sub J, vamos a tener que esto me va a dar el grado del polinomio P. Bien, antes de continuar, vamos a ver algunas observaciones que podemos establecer con esto que dijimos. Primero, analizando esta descomposición factorial, que luego vamos a hacer ejemplos, vamos a decir o vamos a analizar o vamos a ver, vamos a decir que las únicas raíces del polinomio son a sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub j. ¿Por qué son raíces del polinomio? Y bueno, porque si yo calculo P en A sub 1 y lo reemplazo acá, esto me va a dar cero y me va a anular todo. Y lo mismo para todas las raíces. O sea que esos números A sub J, A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub J, y todos los que estén van a ser raíces del polinomio. Sabemos que K, los KJ son el orden de multiplicidad. Bueno, si K vale 1, si K vale 1, se dice que la raíz es simple. Si el KJ vale 2, que la raíz es doble. Y si el KJ vale 3, es que la raíz es triple. Bien, observaciones listas. Vamos ahora con algo nuevo que quiero analizar, que son los polinomios a coeficientes reales. Vamos a tratar esto de los polinomios a coeficientes reales que tienen una determinada característica. Con este símbolo R sub de X, vamos a identificar los polinomios de coeficientes reales. O sea que cuando ustedes vean el símbolo polinomio P pertenece a R X, ahí estamos viendo, estamos diciendo que mi polinomio tiene coeficientes reales. Los polinomios a coeficientes reales tienen algunas características distintas a los polinomios a coeficientes enteros, que son casos particulares de los reales, y a los polinomios que tienen coeficientes racionales, que también son reales. Pero podemos decir, los polinomios a coeficientes reales, tenemos algunas máximas para poder decir o identificar de estos polinomios. La primera que podemos decir es que si un polinomio a coeficientes reales tiene una raíz compleja, su conjugada también es raíz. O sea que si un polinomio a coeficientes reales tiene una raíz compleja, su conjugada también es raíz. Otra cosa que podemos decir que un polinomio de grado n a coeficientes reales tiene como máximo, y no puede tener más, cuando decimos como máximo puede ser eso o un poco menos. O sea, un polinomio a coeficientes reales de grado n tiene como máximo n raíces reales. O sea, si tiene todas las raíces reales, va a tener como número de raíces el grado del polinomio. Puede tener algunas menos. También en un polinomio de coeficientes reales, las raíces complejas vienen siempre de a pares. O sea, si yo sé que un polinomio a coeficientes reales tiene una raíz compleja, también va a tener una raíz asociada a esa raíz compleja que es su conjugada. O sea, siempre en un polinomio a coeficientes reales vamos a tener, sabiendo que tiene una raíz compleja, su conjugada también va a ser raíz. ¿Sí? Y si un polinomio a coeficientes reales tiene al menos, eh, perdón, yo dije mal, un polinomio a coeficientes reales de grado impar tiene al menos una raíz real. Todas estas cuestiones las van a verificar en la práctica, que a medida que vayamos viendo la práctica yo se las voy a ir diciendo. Eh, También estos polinomios a coeficientes reales tienen algunas características que pueden analizar ustedes con la práctica y que puedan leer del apunte. ¿Sí? La última que les voy a decir
que si un polinomio de coeficientes reales tiene una raíz compleja de orden de multiplicidad k, también su conjugada va a ser raíz y va a tener el mismo orden de multiplicidad k. Bien, vamos entonces con el último tema, polinomios a coeficientes racionales. No lo vamos a ver ahora. Y ahora vamos a ver el último teorema, que es el teorema de Gauss. ¿Qué dice el teorema de Gauss? Que si yo tengo un polinomio de grado n, saqué, un polinomio de grado n, que es a sub n por x a la n más a sub n menos 1, no me sale más, a sub n menos 1 por x elevado a la n menos 1. ¿Qué pasa? Bueno, ya enseguida seguimos. Ahí estamos, después del tilde. Más todos los que siguen, más a sub 2 x cuadrado, más a sub 1 x, más a sub 0. Un polinomio genérico de grado n. Vamos a ver qué dice el teorema de Gauss. El teorema de Gauss dice que si yo tengo un polinomio, sea un polinomio P a coeficientes enteros, esto es fundamental que lo sepan bien. O sea, el teorema de Gauss habla de polinomios a coeficientes enteros. No pueden ser reales de la forma esta que tengo acá. O sea que este polinomio que yo estoy presentando o que voy a trabajar o que le voy a aplicar el teorema de Gauss, tiene coeficientes enteros, ¿sí? O sea, a sub n, a sub n menos 1, ¿sí? A sub 2, a sub 1, a sub 0 son números enteros. La definición de polinomios dice que esos números pueden ser reales o complejos. Bueno, pero el teorema de Gauss solo trata de polinomios a coeficientes enteros. Entonces, ¿qué dice el teorema? El teorema dice que este polinomio P, si tiene coeficientes enteros, si va a tener una raíz racional de la forma R sobre S, o sea, puede llegar a tener R sobre S es una posible raíz de P, no es seguro, ¿sí? Pero si R sobre S, donde R y S son dos números primos, o sea, dos números que no son divisibles entre sí, la teoría me dice que R es un divisor de A sub 0, o sea que seguro si R sobre S llegara a ser una raíz, R va a dividir al número A sub 0. Si es que llega a ser una raíz, si no, no. Y S es divisor de A sub n. O sea que S es divisor de A sub n. Eso es lo que dice el teorema de Gauss, que es solamente para coeficientes enteros. Eso nos dice el teorema. Ahora bien, este teorema tiene algunas implicancias que luego vamos a ver. O sea que las posibles, no seguras, raíces del polinomio a coeficientes enteros de la forma R sobre S, ¿sí? Donde R y S son dos números primos entre sí, me indica que si tengo una raíz, en esa raíz racional R sobre S, R va a dividir a sub 0 y S va a dividir a sub n. Algunas observaciones que vamos a hacer acá. Primera observación.
La primera observación que vamos a hacer es, por ejemplo, vamos a tomar un polinomio sencillito, p de x igual a 4x cuadrado más 16. Si yo sigo este teorema, teóricamente yo le podría aplicar el teorema de Gauss porque es un polinomio a coeficientes enteros cuyo coeficiente dominante es 4, el famoso a sub n de arriba, y 16 es el término independiente, lo que acá llamamos a sub 0. El teorema me dice que si hay raíces, si hay posibles raíces, ¿sí? Son divisores de A sub 0 y divisores de A sub n. Entonces, ¿cuáles son los divisores de A sub 0? Y los divisores de A sub 0, que es 16, en este caso, vamos a aclarar, los divisores del término independiente son quienes dividen, divisor de A sub 0, quienes dividen números enteros, vamos a aclararlo acá que son enteros, divisores enteros de A sub 0, que en este caso es 16. ¿Quiénes son? ¿Qué números enteros dividen al 16? Bueno, tengo el más menos 1, el más menos 2 divide al 16, el más menos 3 no lo divide a 16, el más menos 4 sí lo divide a 16, el más menos 5 no lo divide, el más menos 6 no lo divide, el más menos 7 tampoco, el más menos 8 sí, el más menos 9 no lo divide, y así sigo pensando en todos los que lo dividen, y el último que lo divide es más menos 16. Bien, estos son los divisores enteros de A sub 0, o sea, estos son los famosos S, numerito S, que me habla el teorema. Después voy a pensar en los divisores enteros del número 4. ¿Sí? R tiene que ser divisor. R es divisor, perdón, este es R, dije mal, disculpen. Este es R y este es S. Los divisores enteros de A sub n, que para nuestro caso es 4. Los números enteros que dividen a 4 son más menos 1, más menos 2, más menos 3, más menos 4. O sea, el teorema se aplica solo a coeficientes enteros y dice que las posibles raíces van a ser la división de dos números, uno que divide a sub 0, enteros, y otro que divide a sub n. Entonces, los R sobre S en este caso son un montón. Me va a quedar 1 dividido 1. R dividido S. Tenemos que hacer todos divididos entre sí. 1 dividido 1, 1 dividido 2, más menos un medio. O sea, hago el 1 dividido con todos. El 2 dividido con todos. Ya hice el 1 solamente dividido con este 1 dividido con el 1 y con el 2. Lo tengo que dividir con el 4, más menos un cuarto. Terminé con el 1, ahora hago el 2, porque son solamente los de R divididos los de S. Y ahí me queda más menos 2, más menos 1, que ya lo tengo. 2 dividido 1 me da 2, 2 dividido 2 me da 1, 2 dividido 4 me da un medio, que ya lo tengo. Después con el 4, 4 dividido 1 me da 4, más menos 4. 4 dividido 2 me da 2, que ya lo tengo. 4 dividido 4 me da 1. 8 dividido 1 me da 8. 8 dividido 2 me da 4. 8 dividido 4 me da 2, ya lo tengo. Y después 16 dividido 1 me da 16. Siempre pongo más menos porque son divisores enteros. 16 dividido 2 me da 8 y 16 dividido 4 me da 4, que ya lo tengo. Bueno, las posibles raíces de este polinomio, posibles raíces, no es seguro de existir raíces racionales de este polinomio a coeficientes enteros, seguro que son todas estas. Más menos 1, más menos un medio, más menos 4, un cuarto, más menos 2, más menos 4, más menos 8 y más menos 16. Si ustedes verifican si estos números son raíz de este polinomio, van a ver que ninguno de ellos es raíz de este polinomio.
sea que a veces el teorema no me sirve para nada. ¿Sí? En esta primera observación lo que hicimos es tomar un ejemplo de un polinomio a coeficientes enteros, hacer el procedimiento de Gauss, del teorema de Gauss, determinar las posibles raíces del polinomio y si ustedes verifican van a ver que ninguna es raíz del polinomio. Quiere decir que este polinomio no tiene ninguna raíz real. Puede tener raíces complejas, que él tiene dos raíces complejas, que después vamos a mirar. Vamos a ir aplicando en la práctica. La segunda observación es que a veces me dan polinomios a coeficientes racionales, o sea, polinomios que no son a coeficientes enteros, y en consecuencia no puedo aplicar el teorema de Gauss. Pero recuerden que si yo tengo un polinomio p de x y este polinomio p de x es a coeficientes racionales y yo lo multiplico por un número k, las raíces de p de x y de k por p de x van a ser iguales siempre que ese número k me los haga a coeficientes enteros. Entonces puedo averiguar las raíces posibles del polinomio p. Vamos a hacer un ejemplo, les voy a plantear un ejemplo que tengo por acá. Esto es importante porque no siempre, acá me olvidé copiarlo, voy a hacerlo. Vamos a suponer que a mí me dicen que yo obtenga las raíces de este polinomio p de x. Un tercio x a la cuarta menos 9x cuadrado menos 14 tercios de x más 40. Esta x no va acá, sino va ahí. Me dan este polinomio y me dicen que determine las posibles raíces que tiene este polinomio. Bueno, no puedo aplicar el teorema de Gauss acá. ¿Por qué? Porque este polinomio no es a coeficientes enteros. Pero si yo a este polinomio p, ¿sí?, lo escribo de esta manera, si yo a este polinomio p saco denominador común 3, escribo todo sobre 3, que lo puedo hacer para efectuar la suma, me va a quedar 3 denominador común, me va a quedar x a la cuarta menos 27x cuadrado menos 14x más 120. Y puedo decir que este polinomio p es un tercio de el polinomio x a la cuarta menos 27x cuadrado menos 14x más 120. Fíjense que no alteré la igualdad. Este polinomio que tengo aquí sigue siendo el polinomio p. Y yo puedo decir que p de x es igual a un tercio por el polinomio q, siendo el polinomio q este que tengo acá. Entonces, el polinomio q sí es un polinomio a coeficientes enteros, con lo cual yo podría aplicarle el teorema de Gauss y determinar las posibles raíces. Una vez que yo tengo las raíces de q, van a ser las mismas que las raíces del polinomio p, porque si vamos a suponer 5 es raíz de q, un tercio por q en 5 me da 0, entonces p de x me da 0. ¿Sí? Si pongo p en 5 igual a un tercio, va a ser un tercio por q en 5, y q en 5 me da 0 porque es raíz de q, también va a ser raíz de p. Entonces, cuando me den un polinomio a coeficientes racionales, lo que yo puedo hacer es transformar o obtener un polinomio a coeficientes enteros que sea igual al polinomio que a mí me dan y por un número, determinar sus raíces del polinomio a coeficientes enteros y decir son las mismas que el polinomio a coeficientes reales.
Y ahí determino las raíces. ¿Cómo hago para determinar las raíces? Vamos a hacer acá, decíamos los divisores enteros de el término independiente que nosotros llamábamos A sub 0, que para nuestro caso es 120. Ahí tengo un montón, de divisores enteros. No voy a poner los más menos, voy a ponerlo solo el primero. Bueno, el uno divide al 120, el más menos 2 divide al 120, el más menos 3 divide al 120, el más menos 4 divide al 120, el más menos 5 divide al 120, el más menos 6, el más menos 7 no divide al 120, el más menos 8 no divide al 120, creo. 120 dividido 8 es 60 dividido 4. Sí, el 8 lo divide, el 10 el 9 no lo divide, el 10 lo divide, el 12 lo divide. Bueno, ahí tendría que estar buscando todos los divisores enteros de A sub 0. Y después obtendría o trataría de obtener todos los divisores enteros de A sub n, como hicimos antes, que sería, en nuestro caso, el coeficiente dominante, que es el coeficiente del término de mayor grado, es 1. El único que lo divide es más menos 1. Bueno, o sea que las posibles raíces sabemos que son todos estos números dividido todos estos. Después en la práctica vamos a hacer concretamente cómo ver cuáles son o no raíces. Y ahí habría terminado el teorema.